Hola, bendiciones. Discípulos que hacen discípulos es el tema que nos convoca hoy en nuestros grupos bíblicos y también en nuestros nuevos grupos de crecimiento y discipulado que hemos llamado los grupos Sígueme, que han comenzado la semana pasada. Más de 50 grupos ya están en movimiento y estamos reflexionando sobre lo que significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. La semana pasada veíamos que un discípulo sigue a Jesús como un soldado, un discípulo sigue a Jesús como un siervo y camina al lado de él porque quiere ser considerado su amigo. Hoy les propongo seguir profundizando en este tema que es central en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y es un tema central también en la misión que nos ha sido encomendada. Quiero invitarles a leer un texto muy conocido, es el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice el texto bíblico: después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es interesante notar el contexto, o que en realidad en el contexto podemos ver que hay una multitud alrededor de Jesús. Pero Jesús está edificando su iglesia y entiende que para construir algo sólido necesita discípulos, no solo simpatizantes, no solo simples seguidores. Él, para construir algo sólido, necesita, y edificar su iglesia, necesita hacerlo a base de hacer discípulos. Y para tener discípulos, él necesita dedicarse a ellos, dedicarse a formarlos, dedicarse a capacitarlos. Y para eso él entiende de que necesita concentrarse en un grupo pequeño de personas que estuvieran dispuestos a caminar con él, a estar con él, a servir con él, a aprender de él. Jesús, si hay algo que aprendemos de él, es que él no se quedó obnubilado por las multitudes, que él supo administrar su valioso y su limitado tiempo, y sin descuidar a las multitudes y sin dejar de ministrar las multitudes, entendió que necesitaba dedicar tiempo a la formación y preparación de sus discípulos, que eran los que harían que su ministerio sea sólido y que su ministerio y la iglesia continuara después de él. Por eso es un principio que nosotros necesitamos aprender y valorar en este tiempo, ¿no? Siempre digo que la grandeza de una iglesia, no lo digo yo, lo leí en un escrito de un pastor dirigido a la formación de otros pastores, y él decía de que la grandeza de una iglesia se ve no en la cantidad de personas que sienta un día domingo en sus congregaciones, sino en la capacidad de personas que están sirviendo, ¿no? O que están invirtiendo tiempo en el servir a otros y extender el reino de Dios. Eso es la diferencia entre una multitud y los discípulos. Los discípulos están comprometidos con su Señor, están comprometidos con el servicio. Ahora, aquí tenemos que aprender lo siguiente, aprender de que el discipulado es muchísimo más que una serie de cursos bíblicos. Es establecer una relación
con propósito. No es simplemente hacer un discipulado, un curso de discipulado nivel 1, luego un curso de discipulado nivel 2, luego un curso de discipulado nivel 3 y decir, ya estoy. Es mucho más que eso. Para hacer discípulos necesitamos establecer relaciones con propósito. Por eso el texto bíblico dice que Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él. Y luego, sí, con un propósito de enviarlos. Entonces, podemos decir que ser discípulos y hacer discípulos es interactuar con otros, pasar tiempo con otros, orar con otros, estudiar la palabra junto a otros, lo que hoy estamos haciendo, ayudar a otros, servir junto a otros. Y en este tema, la capacidad que tengamos de relacionarnos con otros es una de las claves esenciales para poder ser discípulos y para poder hacer discípulos. Nunca podrás ser un buen discípulo y formar discípulos si no aprendes a cultivar relaciones sanas con los demás. La gente no responderá a tu liderazgo si no te llevas bien con ellos, o no responderá a los desafíos o a tus invitaciones de crecimiento si no te llevas bien con ellos, si tu vida no los inspira. Siempre digo que en una empresa o en una fábrica o en un ejército las relaciones son diferentes. Allí la gente obedece y la gente sigue a aquellos que son sus superiores, porque si no lo hacen pueden perder sus empleos, pueden perder sus salarios, pueden perder su lugar. Pero aquí en la iglesia es diferente. La gente sigue, la gente se une, la gente responde, porque nuestra vida los inspira, porque encuentran un ambiente en el que pueden crecer, encuentran un ambiente en el que pueden desarrollarse, en el que pueden aprender. Siguen porque les hace bien compartir tiempo contigo y se sienten bien al servir junto contigo. Y eso fue la clave del ministerio del Señor Jesucristo. Y aquí lo que tenemos que entender para poder desarrollar buenas relaciones es el siguiente texto bíblico o el siguiente principio bíblico escondido detrás de este texto bíblico que se los comparto en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45, dice lo siguiente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis o saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y sus grandes, dice el texto, ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros. Subrayo esa expresión. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre, está hablando de él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rol del discípulo que hace discípulos es el servicio para que otros puedan crecer y el servicio para que otros puedan desarrollarse, para que ellos también puedan servir junto a nosotros y luego servir como nosotros. Eso es lo que Jesús básicamente hizo en esos 3 años con
ese equipo de 12, que luego fueron 70 y que cuando Él asciende a los cielos eran 120 en ese aposento alto, ¿no? A veces el pensamiento que está arraigado en nuestra cultura es el siguiente, es los líderes son servidos y los seguidores son los que sirven. Entonces se piensa que si estás sirviendo a otros, eres un seguidor. Y si estás liderando, otros son los que estarán a tu servicio. Y eso es lo opuesto a lo que Jesucristo enseñó y lo que nos está diciendo en este texto que hemos leído. Por eso Jesús dice, así no es, entre ustedes no será así. Esa forma de pensar es la forma de pensar de la cultura, del mundo en la cual ustedes viven y que la verdad ha pasado tantos años y no ha cambiado mucho, ¿no? Donde dice los gobernantes enseñorean y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, porque entienden un concepto de liderazgo diferente al concepto de liderazgo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El liderazgo que nos enseñó el Señor Jesucristo es servicio para que el otro crezca, se desarrolle y alcance todo su potencial, ¿no? En el reino de Dios, la forma que tenemos de liderar, y podríamos hablar, cambiar esa palabra liderar por hacer discípulos, la forma que tenemos de hacer discípulos es servirnos mutuamente, ¿no? Servirnos mutuamente, servirnos unos a los otros y servir junto a otros. Ahora, teniendo en cuenta esto, yo quiero que miremos un texto más, luego uno para concluir, pero este texto quiero que lo miremos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que somos discípulos llamados a ser discípulos. Y aquí está este hermoso texto de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, donde Juan escribe lo siguiente y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué hermoso texto, qué hermosa expresión, qué hermosa carta. Juan, el que la escribe, le está escribiendo a su discípulo llamado Gallo y le escribe allí en su saludo estas palabras que nos inspiran a nosotros hoy. Y note, es Juan, un discípulo que hace discípulos, escribiéndole a uno de sus discípulos, y mire lo primero que le dice y cómo lo llama, amado. Subrayo esa palabra, amado. Si usted lee el versículo 1, en el versículo con el que se inicia esta carta, dice lo siguiente, el anciano, porque Juan ya era un anciano, dice, a Gallo, el amado, a quien amo. El amado a quien amo en la verdad. Y luego está esta expresión, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando uno lee eso, se da cuenta de que es imposible servir a Dios y es imposible servir a otros si no hay amor por la gente, si no hay amor por el otro. Yo no podré hacer discípulos si no aprendo a amar al otro. Amar a aquel a quien estoy sirviendo. Y un discípulo es alguien que yo elijo para aprender a amarlo, para darle lo mejor de mí y para servirlo con el fin de que él sea prosperado en todas las cosas, que crezca, que se desarrolle. Esa es la manera en que Jesús hizo discípulos. Me encanta leer el versículo 1 y 2 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando él dice, él habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Hasta el fin.
hasta el último día. Los amó y por eso pudo servirles y por eso pudo hacer de ellos verdaderos discípulos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mi hermano, hacer discípulos es saber que fuimos llamados a amar y fuimos llamados a ayudar a que otros puedan crecer y desarrollarse en todo. Hacer discípulos es tener un deseo profundo de aquellos a los cuales sirvo puedan prosperar en todas las cosas, puedan tener salud espiritual, salud emocional, salud física. Me gusta cómo lo expresa la traducción NBI, dice: querido hermano, mire esto, oro para qué, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, que goces de buena salud, así como prospera espiritualmente. Subrayo esa palabra, oro para qué, ¿no? ¿Por qué? Para ser discípulos, una de las cosas que tenemos que hacer es cubrir la vida de aquellos que estamos discipulando y aquellos que estamos sirviendo, cubrirlos con nuestras oraciones. Orar por su crecimiento, orar por sus asuntos de vida, orar por su salud, orar por su crecimiento espiritual. Eso es lo que hacía Jesús. Y allí lo encontramos en Juan 17 haciendo una oración por los suyos extraordinaria, una oración intercesora. Querido hermano, oro, ¿no? Oro por ti. Estoy orando por ti para que te vaya bien, para que prosperes, para que crezcas, ¿no? Esa es una de las cosas que un discípulo, hacedor de discípulos, hace. Mire, como lo expresa la traducción Dios habla hoy, dice: querido hermano, pido a Dios, que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Mi hermano, un discípulo que hace discípulos, camina junto a, lo tengo escrito así: caminamos junto a ellos, oramos por ellos y ayudamos en lo que dependa de nosotros a que estén bien. Primero estén bien espiritualmente y después los acompañamos en todo lo que podamos, en todo lo demás. De esa manera hacemos discípulos. Ahora, quiero que concluyamos con estas palabras de Jesús que leímos anteriormente, expresadas en otro texto, en Mateo capítulo 20, 28, traducción lenguaje actual, y luego leamos unos versículos de Juan capítulo 13. Jesús dijo, mire cómo lo expresa la traducción lenguaje actual: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. Lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Subrayo estas dos expresiones y estos dos verbos: para servir y para dar. Así lo hago. Así hago discípulos. Y así formo discípulos. Y así edifico mi iglesia. Esa iglesia que va a permanecer, que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella. Así lo hago. Estoy para servir y estoy para dar. Subraye esas dos expresiones, luego vamos a concluir con ellas una vez más. Un discípulo que hace discípulo entiende lo que está escrito aquí en Juan 13, 12 al 17, y con eso vamos entrando en la conclusión. Dice el texto bíblico:
Después de lavarle los pies, está hablando de Jesús. Se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, títulos de liderazgo, títulos de nuestro Señor, el Maestro por excelencia y el Señor de señores, ¿no? Títulos. Pero dice, y ustedes me llaman así, y tienen razón porque lo soy. Pero esto no es cuestión de títulos, de posiciones. Dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, les he servido, ustedes deben lavarse los pies, deben servirse unos a otros. Y dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Y mire esta expresión, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Mire, para un discípulo, el servicio no es algo añadido a nuestra agenda. Si nos sobra tiempo, servimos. Si tenemos tiempo disponible. No, el servicio, ¿sabe qué? El servicio a los demás es el corazón de nuestra vida. Es el corazón de nuestra vida. Jesús vino para servir y Jesús vino para dar. Y de igual manera esos dos verbos deben definir nuestra vida aquí en la tierra. Mientras pasemos por esta tierra, usted y yo, como nuestro Señor, no somos mayores que Él. Nosotros pasamos o deberíamos pasar por esta tierra teniendo esos dos verbos o esas dos acciones bien afirmadas en nuestra vida. Estamos para servir y estamos para dar. Jesús, mire, cuando uno mira estas palabras de este texto de Juan que hemos leído, Jesús enseñó que el conocimiento de Dios y su palabra, o el conocimiento de Dios y su palabra nunca es un fin en sí mismo. Repito, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra nunca es un fin en sí mismo. No se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto hacemos. Repito, no se trata de cuánto sabemos de la palabra, sino de cuánto hacemos de la palabra. Jesús dijo, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No es por saber. Crecemos para dar, aprendemos para dar. No es suficiente solo con seguir aprendiendo más y seguir aprendiendo más. Debemos aprender a actuar en base a lo que sabemos y debemos practicar lo que usted y yo decimos creer. Mire esta última frase con la cual termino. Ahora los que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacer las palabras de Jesús. Pero esta es la frase, un conocimiento sin servicio conduce al estancamiento espiritual, mi hermano. Un conocimiento sin servicio conduce a un estancamiento espiritual. La antigua comparación entre el mar de Galilea y el mar muerto todavía sigue siendo cierta. Galilea es un lago lleno de vida porque recibe agua y porque también la entrega. Sin embargo, no hay nada vivo en el mar muerto porque al no fluir el agua hacia afuera, el lago se estanca, solo recibe, pero no da. Y lo único que hay allí es muerte, no hay vida.
Muchos cristianos lo que necesitan no es seguir estudiando o seguir aprendiendo más acerca de Dios y su palabra, sino lo que necesitan es poner en servicio lo que ya han aprendido. En realidad, mi hermano, no me malinterpreta, en realidad nunca deberíamos dejar de estudiar y dejar de aprender y dejar de conocer más la palabra de Dios y tener un hambre por conocer más a Dios. Nunca deberíamos dejar esto, pero de nada sirve si no usamos lo que hemos aprendido para servir y para ayudar a otros a que otros puedan crecer en su relación con Dios. Recuerda esto y con esto termino. Un conocimiento sin servicio conduce al estancamiento espiritual. Jesús dijo, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si la hacen. Discípulos que hacen discípulos. Es el sueño de Dios para con tu vida, para con mi vida. Fue el sueño de Dios para con esos 12 discípulos que hagan discípulos. Oramos juntos. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Señor, que podamos en medio de este tiempo crecer como discípulos. Que podamos crecer en nuestra relación contigo, conocerte más, amarte más. Tener mayor revelación de ti, de tu amor, de tu palabra. Crecer en conocimiento, pero Señor, que podamos trasladar eso también a nuestra vida. Porque si todo lo que hemos aprendido no lo usamos para servir y para dar, nos estancamos. Nos morimos espiritualmente, somos como el mar muerto. Ayúdanos a recibir de ti y a dar de ti. Ayúdanos en este tiempo a poder ser discípulos, hacedores de discípulos. A que podamos invertir tiempo para servir a otros, para ayudar a crecer a otros, para cubrir a otros con nuestras oraciones, para poder amar a otros, ayúdanos a establecer relaciones sanas con otros y poder guiarlos hacia ti, poder afirmarlos en tu palabra, poder acompañarlos en su consolidación, en su bautismo, en su crecimiento, poder ayudarlos, poder servir junto a otros y Señor, ser esas personas que tú puedas usar para que otros puedan ser levantados. Señor, y que la iglesia de la cual somos parte pueda ser una iglesia hacedora de discípulos. Danos en este tiempo un tiempo de crecimiento y de multiplicación de discípulos como nunca antes hemos vivido. Bendice nuestros grupos bíblicos, nuestros grupos familiares, nuestros grupos de crecimiento y discipulado, nuestros grupos Sígueme, que estamos comenzando a desarrollar en este tiempo. Y ayúdanos precisamente a que cada grupo se convierta en pequeños grupos de discípulos, hacedores de discípulos, que a su vez se multipliquen en otros, Señor. Como esos 12, luego se multiplicaron, luego fueron 70, luego fueron 120. Señor, ayúdanos a poder nosotros crecer y multiplicarnos en otros. Padre, bendigo en esta hora a cada hermano, hermana, a cada pequeño grupo que ha compartido conmigo esta charla y esta reflexión en Cristo Jesús. Que haya una unción de multiplicación, una unción de crecimiento, una unción de bendición. Y mi oración es la oración de Juan, que la hago mía sobre tu vida, mi hermano. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma, como creces espiritualmente, y que tu vida pueda ser de inspiración y de bendición para muchos. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande y seguimos creciendo y seguimos en contacto y en comunicación fluida a través de
todas nuestras actividades, de nuestros programas, y recuerda que ya estamos teniendo reuniones presenciales para que todos podamos participar. Que Dios te bendiga.